Bien, en esta oportunidad voy a hablar sobre una obra muy bonita que es El Príncipe y el Mendigo por el autor Mark Twain. Esta obra es muy bonita y en muchos de los casos nos lleva a la reflexión. Es como un cuento, tiene 235 páginas. Bueno, en la que yo lo he leído. Esta historia pues nos comienza sobre las aventuras de dos niños de apariencia física que eran idénticas, pues nacieron en Inglaterra justo el mismo día y cuando el primer niño nació, que es Eduardo, el príncipe, toda la gente se alegraba y hacían fiestas, mientras que cuando el otro niño, que también nació, pero era un mendigo, la gente no mencionaba nada, no le interesaban. El otro estaba en un trono, se puede decir, porque era el hijo de Enrique octavo de Inglaterra, ¿no? Y entonces era pues bien vestido y el otro era un pobre mendigo. Pero sin embargo, que el niño Tom siempre deseaba con ser un príncipe, siempre soñaba que algún tiempo iba a ser un príncipe, ¿no? Siempre soñaba con grandes cosas, pero su padre Juan lo trataba bien mal. Era un hombre abusivo que no le importaba nada. El niño Tom, pues como bien siempre lo decía, salía a buscar eh, siempre salía a buscar por ahí comida y monedas para su padre, porque su padre era un borracho que lo trataba mal, y también él vivía Canti con su madre, que se llamaba, y tenía dos hermanas, que era Elizabeth y Beth. Pues, y también su abuela. Su abuela era como su padre, que lo trataba bien mal, y pues quienes tenían un poco de compasión era su mamá y sus hermanitas. Hasta entonces él dice que aprendía siempre clases de latín, lo enseñaba el padre, y él salía por las calles a mendigar, a hacerse como se puede decir una persona discapacitada que solamente tenía un pie para caminar. Y es ahí donde entonces con el tiempo dice que de tanto tratarlo mal su padre Juan, porque era un borracho, se va lejos, lejos, camina hasta llegar al príncipe. Y cuando llegó al trono, pues los guardias lo trataron mal, ¿no? Y porque era un mendigo. Y como el príncipe Eduardo le dice, no, déjele pasar. Y cuando lo deja pasar, le empieza a contar su historia. Le dice, y si yo pudiera vestirme una vez, dulce señor, como vos estáis vestido, tan solo una vez, le dice Tom, ¿no? Y entonces el otro le dice, ah, ¿te gustaría? Pues así se hará, le dice el rey Eduardo. Quítate tus andrajos porque era vestido con una ropa muy humilde y ponte estas galas, muchacho. Es ahí entonces, es una dicha breve, pero no por ello menos viva, ¿no? Le dice que lo harán mientras puedan y se volverán a cambiar antes que alguien venga a molestarles. Pocos minutos ya más tarde, el príncipe pequeño de Gales estaba activado con confusos andrajos de Tom, el pequeño príncipe de la que era un poco indigencia, ¿no? Y estaba entonces plumaje, pues. Los dos fueron hacia un espejo y dice que se parecían juntos uno al otro y que como si fuera un milagro, eran muy parecidos, idénticos, y no pareciera que hubiera hecho un cambio alguno, ¿no? Se miraron mutuamente con un asombro, luego al espejo y luego una vez y otra vez. Eh, por fin, el príncipe dijo, ¿qué dices a esto? Ah, vuestra merced, no me pidáis que os conteste. Le dijo Tom, le dice que no es conveniente que la canción que diga, entonces dice, lo diré yo. Tienes el mismo pelo, los mismos ojos, la misma voz y porte, la misma figura y también la misma estatura, el mismo rostro y continente que yo. Si saliéramos desnudos públicamente nadie nos conocería, dice. Según dice,
según dirán que, bueno, según pensarán que tú eres el rey de Gales. Entonces, como Tom le contó, ¿no? Pues que era un niño muy feliz. Bueno, a pesar de que no tenía ningún juguete, él era muy feliz. Entonces, cuando, cuando luego, él siempre le contó su historia y entonces el niño Eduardo, el príncipe decía, ¿no? Que a pesar de tener los lujos, inigualables era un niño infeliz porque no tenía a nadie de su edad con quien jugar. Eduardo y Tom lo pasaban muy bien juntos y de repente mirándose al espejo pues se dieron cuenta que eran idénticos, ¿no? Eh, entonces luego Tom, cuando el niño Eduardo sale a vivir, ¿no? A vivir la realidad de que Tom le contó, pues Eduardo entonces pudo disfrutar con sus manos, ser acariciado por las manos de una madre y también jugar con otros niños en la calle sin guardias encima de otro el día. Pero a Tom le gustaba esa vida, comía todo lo que quería, dormía caliente, estaba limpio todo el día, tenía juguetes, libros, tocaban música solo para él y él podía disfrutar de un hermoso jardín. Eh, el, Después, él como Eduardo fue a buscar en las calles, decía que se encontró con unos niños donde lo trataban mal y él decía haber sido el padre, que el hijo, su padre era el rey y que él era el príncipe Gales. Entonces la gente no lo podía creer, se burlaba y él llevaba una espada y decía yo soy el rey. Y pues como no, luego le hicieron morder por perros, lo trataban mal y es hasta un entonces donde llega a una casa y le dice, ah, acá estás nuevamente, seguro me has traído plata para poder beber. Y él le dice que no sabía quién era y luego le dice, era pues Juan, su padre de Tom. Y le dice, ven, pasa acá, le dice así. Entonces, si él en ese entonces le dice, yo no soy tu hijo, yo soy el príncipe Gales. No lo creían, le decía que estaba mal, que estaba un poco trastornado y pues que no era creíble todo lo que decía. Su madre le decía que está loco, entonces le decía, hijo, ven, y le decía, no, yo no soy tu hijo, soy el príncipe. Él siempre protestaba que era el príncipe. Hasta aún entonces, cuando quiso pegarle al príncipe Juan, se aparece el cura, el padre, el quien lo enseñó latín, y, y su padre Juan lo mata, le da un palo en la cabeza. Y más después, transcurriendo la historia, ellos escapan y ya pues deciden cambiarse de nombre el padre y todo, y el príncipe, Eduardo. Y el príncipe Eduardo siempre trata pues no de decir de que él es el príncipe, pero nadie lo cree porque piensan de que está un poco loco. Y mientras que Tom se queda en el palacio y pues claro que lo notan un poco raro porque cuando le llevan a su padre que lo observe al rey Enrique, él no sabe qué hacer y le hacen una pregunta en francés y él no sabe responder porque no sabía francés y entonces piensan que de tanto estudiar Tom está loco Eduardo, está loco y que no deben sacarle análisis con un doctor y pues lo sacan los análisis con el doctor y ven que está completamente sano, simplemente que no se daban cuenta, pues no que era Tom. Después siguen transcurriendo la historia. Eduardo es llevado a un río por Londres, que queda por Londres, y pues ahí es cuando su padre lo trata bien mal porque trata de correr y correr, pero no es su padre, sino que es Juan, el padre de Tom, sino que está confuso. Y también con sus hermanas y le dice de que se encontraran allá, que se vayan por diferentes lugares a su esposa y a sus hijas, y él se va con Tom, le dice que no hable ninguna palabra porque lo va a matar. Y pues como hay una gente generosa que subo, lo lleva a Tom, lo rescata y le dice que no podrá tocarlo nuevamente ya Juan. No lo va a matar como él dice que quiere matarlo. Y cuando él le dice así, entonces Tom le dice que se quería ir con Hugo, ¿no? Y pues ahí se van a una casa
lo cuida y le dice, Hugo siempre dirá, pues siempre dice que tiene, que es el único a quien quiere y que siempre lo protegerá. Y entonces cuando se sientan a comer, ahí notan las diferencias porque Eduardo es como es el príncipe, dice que no está acostumbrado para que se sienten a su alrededor, sino está acostumbrado de que él se siente solo. Y entonces a Hugo le parece y le dice incluso que es claro, le hacen creer que sí será su príncipe, le tratan bien. Luego, eh, por una equivocación, se va, le consigue ropa, le manda a dormir, pero hay algo también acá que rescatar donde Eduardo dice de que le laven las manos con aguas de flores y pues Hugo no tenía en ese entonces. Y ya pues, y es así para que pueden descubrir la que es él. Luego, mientras que Tom está en el palacio, piensan que está loco, le hacen varias preguntas y no logra recordar porque no sabía. Luego el rey Enrique va a fallecer y le dice que debe darle el sello que lo había encargado a su hijo. Pero él le decía que no sabe, que no se acuerda de ningún sello. También va la reina Juana a verlo y él se arrodilla diciéndome perdóneme, porque él se sentía miedoso, porque pensaba que lo van a ahorcar, porque la ley ahí era cualquier ladrón, mentiroso, lo mataban, ¿no? Pero en ese entonces él por eso tenía bastante miedo. Eh, Después de tanto tiempo, mientras Eduardo Tom, que supuestamente era confundido, sufría maltratos porque su padre nuevamente lo rescató de donde lo tenían y pues lo llevó para que en un para que pirañetee, como para que robe el mate. Y pues entonces él no quería hacer esas cosas, siempre decía que él va a ser el rey, que les va a salvar y que le prometan las cosas que va a cambiar, ¿no? Ya. Después, como va transcurriendo la historia, eh, ya pues a Tom, al príncipe verdadero, lo llevan para que cena y no sabe, pues como era pobre, se ilusionaba mucho por las comidas y entonces comía todo apresurado. Hasta entonces, cuando el conde malvado se dio cuenta de que verdaderamente no era Tom, no era Eduardo, perdón, era otro niño, sino que era parecido, pero él no hablaba porque él iba a hacer mal, porque ya había muchas diferencias y después decía, estoy loco, mejor que nadie me escuchara lo que voy a decir. Eh, Luego, ya sé, como el otro niñito se escapaba, eh, sufría bastante, pues no, Eduardo lo trataban mal, se fue, caminaba todo descalzo, maltratado, hasta que llegó a una señora y donde la señora le decía que prepare comida para que puedan creer, pues no, porque no lo creían que en sí era el príncipe y él decía que no sabía hacer nada, incluso se sentía mal porque quemó la comida. Después, como va transcurriendo la historia, lo llevaron a la cárcel por una injusticia, fue cierto, fue por una injusticia. Y entonces él ahí conversó con tres malvados, tres que estaban en la cárcel, y siempre él decía que es el príncipe. Pero el conde era un malvado porque lo encerró a propósito. Pero antes de esto quiero mencionar de que su padre, el rey Enrique, pues decía que su hijo es él y que quería firmar y cuando falleció Tom estaba en el río. Eduardo entonces lloró bastante, sus lágrimas se derramaron bastante, se sintió bien mal, ¿no? Y el conde malvado entonces cerró a Tom, al que todos lo creían el príncipe, y dijo que había desaparecido. Entonces así el reino quedaría sin heredero, y como el rey no podía gobernar, alguien tenía que hacerlo. El conde se ingenió para hacer con el poder y empezó a preparar su ceremonia de la coronación. Y pues lo que no sabía es el conde es que había un guardia que estaba al tanto de todo. Este guardia solo que se proponían es lo que se proponían los niños desde el primer momento y pues había perdido ojo de lo que pasaba, pero no había dicho nada para respetar el deseo del príncipe. Eh, el guardia fiel fue a buscar al verdadero príncipe y le comentó todo lo que en sí estaba pasando, pero la familia de Tom no se creía de lo que el niño contaba. El tiempo pasaba y había que hacer algo.
Con mucho esfuerzo, Tom logró escaparse de la celda justo a tiempo para interrumpir la ceremonia de coronación del conde. En ese tiempo, entonces, Eduardo y el guardia consiguieron convencer a los padres de Tom y acompañados de algunos vecinos a acercarse al palacio para derrocar al conde. Cuando Eduardo se vistió de mendigo, llegó al salón del trono y se acercó a Tom, todo el mundo se quedó mudo. Unos minutos después se oyó decir: "No es posible, son idénticos". Eduardo y Tom explicaron a todos lo sucedido. Eduardo fue coronado rey y como agradecimiento a su lealtad nombró a Tom que sea su caballero y que desde ese entonces, iba a ser un poco diferente. Es así como la historia termina, pero es un poquito más amplia, solo que me había olvidado. Bueno, gracias. Le recomiendo leerle esta obra.